hacer la vocecita esa de... This meeting is being recorded. Bueno, ya estamos grabando, así que vamos a dar comienzo oficialmente al encuentro de hoy, este nuevo encuentro de los jueves astrológicos que venimos llevando adelante desde hace exactamente un año, justito cumplimos años hoy. Bueno, hoy, ayer, mañana, no me acuerdo porque no cae justo el mismo día, pero con un día o dos de diferencia, o sea, ya es el encuentro número 25 de estos encuentros que venimos haciendo el primer y tercer jueves de cada mes, ¿sí? Y que vamos haciéndolo como se puede, técnicamente hablando, ¿sí? En una buena parte de los primeros encuentros, casi todos los primeros 20 y pico de encuentros, lo estuvimos haciendo por Zoom, con un Zoom que yo tenía pago, por lo cual podíamos quedarnos todo el tiempo que quisiéramos y tener la grabación y todas esas cosas. Bueno, después me pareció que ya no tenía sentido pagarlo por la calidad del servicio, y todavía no encontré, estos días sí sé que lo voy a resolver, pero hoy no lo pude resolver todavía, la metodología como para poder hacer una reunión por Meet y al mismo tiempo grabarla y que reúna las condiciones que para mí son necesarias desde el punto de vista expositivo, o sea, que podamos vernos cuando querramos vernos, ustedes verme a mí, yo a ustedes, ver el material que se quiere compartir y al mismo tiempo que eso quede grabado. Bueno, de momento todavía no encontré la forma de resolverlo, pero seguramente ya va a aparecer. Anticipo un par de cosas y después voy a compartir pantalla con el PowerPoint de hoy. Estamos haciéndolo entonces con un Zoom libre, gratuito, es decir, que a los 40 minutos se va a cortar, volvemos a entrar y continuamos, volvemos a poner la grabación y continuamos con ella, ¿sí? Y a veces pasa, Zoom tiene un capricho conmigo, que, no sé, una de cada 6 veces, más o menos, que me meto en Zoom, me dice que el micrófono no está andando. Y bueno, nada, tengo que salir y volver a entrar. Así que si ocurre que se corta súbitamente cuando estamos hablando, como puede pasar en cualquier momento con la señal y con los servidores. Sebastián, ¿puedes silenciar tu coso que hace mucho ruido? Opa, sí. Dale. Y si se corta, bueno, esperen ahí porque yo vuelvo. Casi siempre pasa a veces una interrupción en la señal de mi servidor, sobre todo probablemente, ¿no? Telecentro. No estoy haciéndole promoción precisamente. Y, y bueno, después sí, cuando esto ya vemos que está por llegar a los 40 y toda esa historia, salimos, volvemos a entrar y bueno, haremos así. Yo aspiro a que lo hice un poco más corto de lo habitual, pero eso generalmente me sale bastante mal en general, digo, ¿no? A menos que lo tenga más controlado con variables de otra índole, como pasó con las dos últimas ocasiones, que yo comenté en la grabación de las dos últimas ocasiones que fueron grabadas, que en parte obedecía a que eran temas de una bastante elevada complejidad y sobre los cuales la información en cuestión no abundaba en otros textos dando vueltas por ahí, y no quería que se perdieran palabras. Y en la reunión anterior, donde ya habíamos hecho esto del Zoom gratuito, entrando y saliendo, en uno de los capítulos, digamos, en uno de esos 40 minutos, la grabación realmente fue muy precaria, y esto me dejó de muy mal humor, porque uno trabaja mucho, no solo para que en el momento compartamos, sino después también para que le quede a terceros en YouTube, ¿no? Así que bueno, hoy estamos reencontrándonos de esta manera. Espero ya tener cuestiones técnicas mucho más resueltas para la próxima, como les dije. Y les comento, ¿qué más? Eso, bueno, de pedirles después de tener los micrófonos cerrados, a menos que en un momento haya una necesidad de intercambio, hacer un comentario, que no hay drama, ¿no? En principio, no tengo mucho problema en ser interrumpido en este día de hoy. Hoy va a ser muy informal. Muy informal. Más informal que otras veces, me refiero, porque hace 2 semanas empecé un curso con más de 340 inscriptos en la UBA, que lo gestiono yo solo, lo doy solo y lo gestiono yo solo, y fue un bardo desde el punto de vista, no sé, como 15 países. Estoy como muy agotado y no me quedó mucho tiempo para hacer todo más bonito lo de hoy, ¿sí? Más prolijito, y que entra la flechita y que esto, que lo otro. Así que bueno, la primera parte va a ser más expositiva, con palabritas, todo bien. Pero después, cuando la gata tiró algo, perdón. Pero después, cuando haya que hacer interactuar ciertos datos,
lamentablemente acabo de terminarlos, por eso entré 3 minutos tarde, acabo de terminarlos hace 5 minutos, así como todo muy, esas cosas de último momento, y sin el grado de presentación más formal, prolija, que a mí me gusta llevar adelante en otras, como ha ocurrido en otras ocasiones con el PowerPoint. Les aviso esto más que nada, porque no sé también qué problemas técnicos puede haber al respecto. Creo que no, espero que no. Y también les comento respecto de la próxima vez, que es el jueves 6 de octubre, lo que vamos a ver es, en serio, 2 temas en uno, en cierto modo. Las cartas nodales, aquellas que se calculan para el momento en que el nodo está ascendiendo, en el día que uno nació, en el día y lugar en que uno nació, y del cual ya hemos dedicado un encuentro entero, pero yo en ese encuentro comenté en su momento que son interesantísimas, maravillosas esas cartas para aplicar las técnicas que convencionalmente o habitualmente muchos de nosotros usamos en sinastría. Así que vamos a ver cartas nodales en sinastría, con un caso en particular. Está intitulada, no me acuerdo cómo está intitulada, ahora lo vamos a ver en el PowerPoint, pero algo así como cartas nodales en sinastría, o algo por el estilo, entrelazando almas, por toda esta cuestión del nodo y las almas, y qué sé yo. Nada más que para darle un giro un poquito más poético y atractivo y menos técnico al título del encuentro. Esto va a ser el próximo jueves 6 de octubre, que probablemente, seguramente va a ser así como lo estamos haciendo ahora en vivo, digamos, sincrónico, pero bueno, cualquier cosa, si llegara a ser de otro modo, les voy a avisar, por supuesto, también con tiempo. Así que bueno, entonces voy a pasar a abrir y compartir el PowerPoint. Un segundito, que lo tengo que activar para que esté en la primera placa. Bueno, me quedó de otra manera ya, listo, ya empezamos con líos acá. Bueno, a ver un segundito. Disculpen tanta precariedad, pero esta mañana encima tuve que presentar y estar presente en una conferencia, también en la UBA, de eso de las cosas de los griegos que hago. Así no tuve mucha ocasión de tener al menos la mañana completa libre para terminar de redondear estas cosas. Bueno, entonces, teóricamente, ahora ustedes ven mi pantalla, bueno, queda una cosa, no está pantalla completa, pero no se preocupe, es una tontería formal. Nos vamos a enterar teóricamente cuál es el título de la conferencia, una vez que PowerPoint me permita avanzar. No está sucediendo. Un segundito, Qué cosa tan rara. No, ya sé, porque con el sistema este creo que solo me permite con avanzar página. Un segundito, perdón. Bueno, ahí está. Sí, carta del encuentro próximo del 6 de octubre, como siempre hay que inscribirse antes. Bueno, está siempre anunciado también en el sitio web mío, en el apartado específico de los jueves astrológicos. Y hoy entonces vamos a hablar extensamente, toda la duración del encuentro, de las direcciones simbólicas, es decir, de una técnica predictiva en particular. Yo sospecho que la mayoría de ustedes tiene una idea bastante clara de qué son las direcciones simbólicas, pero puede que alguno no. Así que por si acaso hagamos una primera aproximación, ¿sí? Supongamos que yo tengo una carta natal como esta que estamos viendo en pantalla, y de pronto veo que, por ejemplo, hay, como se ve ahí en la casa 2 de esta carta, una conjunción de 3 planetas, ¿no? Por ejemplo, ese Mercurio y ese Venus. Mercurio y Venus tienen una distancia de 2 grados 15 minutos, ¿sí? De diferencia. Entonces, lo que se hace con las direcciones simbólicas es así en la carta, en la eclíptica, como si yo corriera la carta habiéndole puesto como una transparencia o un papel de calcar encima, ¿sí? Entonces es la misma carta y la corro un poquitito, puedo correr, digamos, toda la carta, o en todo caso, ese planeta que acabo de mencionar en particular, que es Mercurio, para que llegue a Venus, ¿sí? Y haga la conjunción partir, 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 ¿sí? Que esto sería corriendo todo, o en todo caso a Mercurio, 2 grados 15 minutos, ¿sí? La idea es que hay una tradición ya desde los orígenes de la astrología horoscópica y del libro que marcó más fuertemente a toda la tradición occidental, que es el Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo. Hay una idea
de que un grado es igual a un año. Vamos a, por supuesto, profundizar mucho más esto y hablar de otras direcciones simbólicas, etcétera, etcétera. Pero con la idea de que un grado es igual a un año, entonces uno podría pensar que a los 2 años y un cuarto, o si uso un grado de orbe, entre 1 año y un cuarto y 3 años y un cuarto, en ese lapso de tiempo, en esos 2 años, habría una experiencia, una vivencia del sujeto nacido con esta carta, vinculada a la combinación de Mercurio-Venus. Primero lo puedo pensar Mercurio-Venus en general, ¿no? ¿Qué sé yo? Puedo pensar distintas cosas de Mercurio, distintas cosas de Venus, el signo en el que ocurren, que es el signo de Leo, la casa en la que ocurre, puesto ocurre dentro de la casa 2, y también puedo tomar regencias, por ejemplo, ¿sí? Venus, por ejemplo, en este caso está rigiendo la 3. Y como Mercurio tiene que ver con hermanos, y bueno, estamos hablando de un año y pico, 2 años y pico, a lo sumo 3 años de edad, puede llegar a ser que de pronto hubiere el fenómeno del nacimiento de un hermano. Y quizás por ser Venus y el simbolismo femenino, hermana, ¿sí? Venus rige la 3, reitero. Y de pronto con ese criterio yo puedo empezar a pensar, bueno, a ver, y si corro también 2 grados más o menos a Marte, que está en tercera, ya que es el planeta que está en la 3. Ups, le hace cuadratura al ascendente. Ah, mira Borges. Y de pronto puedo correr, ya que lo hice, al ascendente, ese mismo lapso, redondeemos 2 grados, ¿no? Una cosa por el estilo. Y va a estar en cuadratura a sí mismo, a otro planeta femenino, pero que además es el regente del ascendente, ahí elevado, en oposición a ese Marte, ¿no? Que es la Luna, ¿no? Obviamente. Y de pronto se empieza a sustanciar, quizás, la hipótesis de que pueda ocurrir el nacimiento de una hermana, y efectivamente a esta persona, al año y medio de edad más o menos, después vamos a retomar esto, le nació una hermana, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la primera operación que hice puntualmente? Dirigir, ¿sí? Dirigir a Mercurio hacia Venus, por eso se llaman direcciones, ¿sí? Y ver las posibles asociaciones de tipo simbólicas que uno puede tener, como dije antes, con el simbolismo puro de Mercurio-Venus, con el simbolismo de la conjunción, es decir, la unión de 2 elementos, de 2 factores, es algo que une, no que se separa, por ejemplo, ¿no? Como podría ser con una oposición o con el grado de dificultad de una cuadratura. Y bueno, acá también tomé regencias y otro tipo de analogías, porque Venus en carta masculina, es la carta de un hombre, de hecho, también tiene que ver con hermanas, así como con hijas, no solo con, qué sé yo, esposa, o sea, por el principio femenino, ¿no? Bueno, y lo de simbólicas es porque esto no parecería, en principio, obedecer a un movimiento astronómico de ninguna índole, ¿no? O sea, y aparte es muy simbólico, un grado, ¿qué es un grado? Astronómicamente hablando, ¿sí? A veces nos gusta pensar que la astrología es como una ciencia donde está nuestra carta, no se sabe ni se entiende cómo, impresa en el cielo, es decir, el instante en que nacimos quedó impreso en el cielo, y por ejemplo los tránsitos, que es la cosa que suena más astronómica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más con una relación casi como de causa y efecto, ¿no? Como si fueran los rayos de los planetas que ahora en este momento están transitando y están pasando arriba de un planeta personal, y entonces afectan, ¿sí? Usando todas estas palabras causales, ¿no? Al planeta en cuestión, y entonces eso, bueno, suena como algo plausible para ciertas personas, para otras es un disparate, desde el punto de vista de una realidad material, astronómica, ¿sí? Que sería un poquito menos simbólica, más allá de después de todo el simbolismo que estaría involucrado. Por eso, en un momento se combinó en llamarlas simbólicas. Ahora vamos a entrar mucho más en cuestiones de tipo, si quieren, históricas. Saben que me gusta esto, me gusta hacer este tipo de introducciones, porque la astrología, lamentablemente, moderna sobre todo, adolece muchas veces en la difusión y en las corrientes más populares, lamentablemente, de una falta, a mi juicio y a mi gusto, al menos en muchas ocasiones escandalosa, de referencia a los antecedentes, de dónde vienen las cosas, como si se hubiera iluminado tal autor o tal autora, y inventé esto, descubrí esto, o esto es así, y bueno, y no hay una
alusión a cuáles son los antecedentes que pudiera haber al respecto. Por eso quisiera referirme un poco a ellos. En los primeros textos, lo hemos mencionado más de una vez, pero lo digo acá una vez más. La astrología tiene una larga data y no se sabe muy bien exactamente cuándo, cómo nació. Hay un origen ahí caldeo, obviamente, o mesopotámico, ¿no? Fuertemente imbricado con ciertas interacciones con los egipcios, los persas, después sobre todo los griegos. Pero tal como la conocemos, es decir, con carta natal, con casas, ascendente, ¿sí? Con regencias, con aspectos, al menos los 5 así llamados aspectos mayores, nace claramente e indudablemente en el segundo siglo antes de Cristo, en Alejandría, puntualmente, ¿sí? Y no hay ningún vestigio previo de ello, así que si había un secreto estuvo demasiado bien guardado, ¿sí? Aparentemente nació en ese siglo. No hay nombres, hay nombres míticos adjudicados a esa posible conformación, pero de alguna manera, sí, ya en el siglo I a.C. está totalmente instalada, pero todavía no hay textos astrológicos, al menos que nos hayan llegado. Y en el siglo I después de Cristo empiezan los primeros textos astrológicos, ¿sí? La mayoría en griego, exceptuando uno muy importante, latino, que es el de Manilius, el Astronomicon, y en griego el de Doroteo de Sidón, que lamentablemente se perdió la versión griega, después quedó sí traducido a otros idiomas, al persa, después pasó al árabe, qué sé yo, pero bueno, se ha podido recuperar los contenidos, ¿no? Más allá de que no esté el texto griego original, por diversas citas y demás. Y ya en el siglo II, ¿sí? Hay más de un texto, pero hay 2 autores señeros, digamos, 2 autores que marcan mucho la historia de la astrología. Uno, sobre todo, el que ya mencioné, que es Claudio Ptolomeo, el autor del Tetrabiblos, cuyo libro, que de alguna manera está embanderado o como marco conceptual incluido en la cosmovisión de Aristóteles, ¿sí? Más que una cosmovisión platónica, va a mellar bastante a lo largo, luego de los siglos, en cuanto a que Aristóteles se lo pensaba como el que sienta las bases de un pensamiento racional de tipo más científico, ¿sí? Cuando a Platón se lo vemos por un lado poético, místico, cosas por el estilo. Por más que va a haber un importante desarrollo del platonismo, el neoplatonismo y cosas por el estilo, que van a dar un clima, ¿sí? Pero los contenidos y la cosmovisión, la mecánica celeste va a ser la de Aristóteles, con un montón de nociones que son específicamente aristotélicas, como la causal, por ejemplo, ¿sí? El libro de Ptolomeo, por lo tanto, va a sobrevivir hasta hoy, incólume, comentado por un montón de gente, por los árabes, después más o menos con lo que lo permite la Iglesia, después más adelante cuando hay un revival del aristotelismo en el siglo XIII en Occidente, vuelve a entrar muy, muy fuerte en Europa. Y en general, así como se suele decir que la historia de la filosofía no se suele decir, perdón, hay un filósofo, Whitehead, que dice que la historia de la filosofía occidental es Platón con notas al pie. Bueno, en gran medida la astrología occidental, al menos hasta principios del siglo XX, es Ptolomeo con notas al pie, en gran medida. Y literalmente, porque hay toda una estilística dentro del medioevo que es la del comentario, y hay un montón de comentarios árabes, que a veces son 3 millones de páginas, dan para un renglón, ¿no?, de Ptolomeo, pero bueno, son notas al pie. Y paralelamente a Ptolomeo había un señor, Vettius Valens, ¿sí?, que a diferencia de Ptolomeo era astrólogo. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Ptolomeo no era astrólogo. No se sabe muy bien qué era, porque escribió sobre era un teórico, ¿sí? Escribió un montón de enciclopedias de diversa índole, ¿sí?, sobre astronomía. Él funda la visión astronómica casi por 1500 años, una cosa por el estilo, de Occidente, de geografía y de otros temas, de teoría, llamémoslo así, matemática, con las armónicas y demás. Pero no hay ningún vestigio de que practicara la astrología. En cambio, Vettius Valens era un astrólogo practicante, donde en el libro que nos llega, a Dios gracias, que es la antología de él, muy grueso, hay cientos de cartas natales con un montón de teoría, pero aparte hay un montón de ejemplificación de esa teoría, que lo hace muy interesante y muestra un poquitito más claro que, en el caso de Ptolomeo, más o menos qué hacían los astrólogos por esa época, en el siglo II. En la modernidad,
o en la actualidad, mejor dicho, estamos, algunos de nosotros, y yo soy una de las personas que ha instalado este tipo de discurso, pero no es un invento mío de ninguna manera, estamos acostumbrados a mencionar como un conjunto de 4 técnicas básicas predictivas, ¿sí?, que tienen como un sabor a cosa clásica, y a la que llamamos el quadrivium, ¿sí?, inspirándonos en la parte más elevada, digamos, de la educación clásica, que incluía las artes liberales, que empezaban con 3 cosas que eran el trivium, y después el quadrivium, que era como más matemático y demás. Y el quadrivium, como noción aplicado a las técnicas predictivas, tendría que ver con las 4 técnicas quizás más populares, al menos a mediados del siglo XX, por ejemplo, ¿sí?, y que tienen una larga tradición clásica, que son las progresiones, tipo las progresiones secundarias, ¿no? Un día igual a un año. Las direcciones, es decir, lo que recién mencioné, el dirigir un planeta hacia otro y decodificar o convertir ese arco, ese recorrido que hizo el planeta en algún valor temporal, ¿sí?, tipo 1 grado igual a 1 año, que tiene un parentesco con las secundarias, porque 1 grado es más o menos, redondeando, lo que el Sol recorre en un día. Entonces, si un día es igual a 1 año, y el Sol, que es el que genera las secundarias, recorre más o menos redondeando 1 grado en 1 año, entonces 1 grado tendría que ver también con un año de vida desde el punto de vista simbólico. Después los tránsitos que todos conocemos y que eran muy, muy poco usados por los antiguos, y las revoluciones, comenzando sobre todo por la más todavía hoy popular, que es la revolución solar. Quadrivium, 4 técnicas predictivas que se hallan todas en estos textos que acabo de mencionar. Es decir, que en el siglo I, y sobre todo claramente en el segundo, estas 4 y otras técnicas predictivas estaban en mayor o menor uso. Están las 4 mencionadas, al menos, en Valens, ¿sí? Lo que pasa es que Valens no tuvo el predicamento, como ya di a entender, o el peso de la autoridad y la continuidad que tuvo Ptolomeo. Por lo tanto, de alguna manera, aquellas cosas que Ptolomeo comenta en términos de una astrología predictiva llevada al individuo, a la carta natal, ¿sí?, van a ser aquellas que más van a influir en Occidente a lo largo del tiempo. Y hay 2 que menciona, que tienen una relación directa con el tema que hoy nos convoca, ¿sí?, que son las direcciones y las profecciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero un poquitito de las direcciones, ¿sí? Las direcciones tenían que ver con esto de dirigir un planeta hacia otro, por ejemplo, o al punto de aspecto a otro, por ejemplo, al punto de cuadratura a un tercer planeta. Pero la idea de dirección tiene que ver justamente con la idea del movimiento de la esfera celeste, ¿sí?, que a nosotros en líneas generales se nos escapa. Nosotros somos astrólogos de computadora, ¿sí?, y hasta hace pocos años, a lo sumo y con suerte, astrólogos de efemérides, pero no astrólogos que estamos mirando el cielo y viendo cómo, 10 minutos, ya hablé tanto, bueno, bueno, astrólogos que están y viendo y sintiendo la computadora o con la hojita impresa de una carta natal o de lo mandálico, etcétera, sensible. Generalmente más quieta en la mano, quieta, ¿no? Enlazados normalmente en astronomía, que no es el movimiento celeste, de la esfera celeste. Y ese movimiento móvil, ¿sí?, el primer movimiento, por ejemplo, por el este, empezando por el que nació justamente 1, 2, yo puedo pensar que entonces la quieta en la esfera, ¿sí?, y en ese movimiento de la esfera celeste a mi alrededor, un astro se va a dirigir. Ahora ya no es que yo lo dirijo, se dirige a, fíjense, de ahí viene la palabra también dirección, ¿no? Tiene más sentido la palabra dirección. Se dirige al otro, ¿sí? Y ese primer movimiento, ¿sí?, pensado en el movimiento de la esfera celeste y por ende, en principio, en el ecuador o en planos paralelos al ecuador, porque la esfera se mueve, ¿sí?, alrededor de los polos celestes, que por supuesto son nada más que una proyección hacia afuera del movimiento de la Tierra y de los polos terrestres. ¿Ustedes ven el tema del tiempo? Pues yo no lo veo desde acá. ¿Alguien lo ve? Sí, 8:40. 8:40 minutos. ¿Te puedo pedir un favor, Silvi? Como favor, si se te escapa no hay drama, ¿eh? 1 minuto antes me avisas.
Así no quedó cuando en la mitad falta de un una minuto. sílaba, ¿sí? Sí, cuando falte un minuto antes, pues yo no lo veo, acá no me lo está mostrando, como estoy compartiendo pantalla. Te aviso, te aviso. Gracias, ¿eh? Entonces, ese movimiento estaba siempre pensado en la esfera tridimensional, en su movimiento, justamente, valga la redundancia, disculpen, que tiene una base, sobre todo, de tipo ecuatorial. Es lo que después, en términos de las coordenadas posicionales, se llama ascensión recta, ¿sí? Porque en el Ecuador, ya que hablamos del Ecuador, los astros ascienden en ángulo recto respecto del piso, del horizonte, y por eso se llaman ascensión recta. Ese es el nombrecito, el origen del nombrecito ese. Pero no estamos en el Ecuador. Nosotros vivimos generalmente en otro lado, al menos los astros que hacían esto vivían en otro lado, que no era el Ecuador. Entonces los astros ascendían en forma oblicua respecto del horizonte, respecto del piso, en ángulo oblicuo. Entonces tienen que empezar a pensar la ascensión oblicua, que hace que algunos signos asciendan más rápido, otros más lento, como bien sabemos con los signos de ascensión larga o corta, y por ende astros que estuvieran en esos signos y cerca de la eclíptica van a tener también ese tipo de variabilidad, y todo eso se calcula con la ayuda de ciertos, posteriormente, en todo caso seguro, cálculos de tipo de trigonometría esférica, que son bastante complejos, es como bastante complicado, ¿sí? Difícil para nosotros astrólogos modernos, que generalmente no estamos demasiado versados ni en astronomía ni en matemáticas desde un punto de vista profesional, me refiero, ¿sí? Ptolomeo, en su libro, habla de que entonces hay que dirigir, pero acuérdense, esto siempre en el Ecuador, los astros y el arco de circunferencia o el arco ecuatorial, el arco, la distancia, esa recorrida, convertirla en la ecuación esa de que un grado, o cada grado recorrido va a equivaler a un año de vida. Esa dirección, los Ptolomeo, propiamente dicho, lo llama afesis, una palabra griega, que también Bretius Valens la llama así, y la llama para otras cosas. A varias cosas que tienen que ver con astrología predictiva se la llama afesis, ¿sí? Y la idea es que afesis tiene varias acepciones que tienen que ver con algo que se pone en marcha, como cuando en inglés se dice we leave, ¿sí? Partimos, ¿sí? El llevar anclas, ¿sí? Y el dejar algo porque estoy yendo hacia otra cosa. Y entonces ese movimiento se lo piensa como que se está dejando algo para ir a otra cosa y quizás hasta liberando, pero esta es más una interpretación moderna, algún tipo como de energía, ¿sí? Bueno, Ptolomeo influyó muchísimo, como comenté, en los árabes, que tenían en altísima estima a Aristóteles, siguió influyendo en la astrología, como ya mencioné, hasta el Renacimiento. Los árabes fueron muy versados en astronomía, tenían en líneas generales un cielo privilegiado, en las zonas en las que se movían, y aparte le dieron mucha importancia al asunto astronómico. Ellos inventan el astrolabio, y mediciones, y empiezan a tener una concepción, digamos, del cielo, todavía altamente simbólica, pero donde está como muy presente el tema de los grados, ¿sí? Por ejemplo, las distancias exactas entre un planeta y otro. Por ejemplo, los aspectos. Los aspectos en los primeros siglos de la astrología eran por signo, no por grado, ¿sí? Un planeta que estaba en tal signo de agua, por ejemplo, no importaba el grado, estaba en trígono a otro planeta que estuviera en otro signo de agua, no importaba el grado, ¿sí? Después esto se fue modificando un poquitito, y ya para principios de la Edad Media, o mejor dicho, plena Edad Media, ya está como muy instalado vía los árabes esta idea de pensar en el grado, ¿sí? La medición. Fíjense que ellos también, bueno, traen a Occidente los números arábigos, ¿sí? Que son de origen indio, no importa, pero los números arábigos son los que nos permiten hacer un cómputo matemático mucho más eficiente que los números que usaban los griegos y los números romanos, que son un desastre para hacer matemática, esos números. Entonces, son malos. Si uno quiere hacer operaciones aritméticas con esos números, no puede. Pero el sistema decimal llevado o incluso el sexagesimal llevado a los números arábigos permite una mejor computación en términos matemáticos. Entonces, los árabes llamaban a Tasir, mejor dicho, los árabes en España, ¿sí? En la España medieval, ¿sí? Donde había mucha terminología árabe, por supuesto, porque habían sido invadidos durante unos cuantos siglos, ¿no? por
los moros, ¿de acuerdo? Nos enseñaban en el colegio. Llamaban al-Qasir, y de ahí viene el atasir, ¿sí? A la idea de mover, cambiar de lugar, desplazar. Fíjense que es afesis, ¿sí? Es lo que después de alguna manera algunos autores van a llamar prorrogación cuando lo mandaban al latín y luego a traducción a lenguas romances. Pero bueno, esto nos preocupa menos. Lo importante es que con esa palabra, atasir, a lo único que se referían los medievales, los árabes o los árabes hispanoparlantes, era a ese movimiento y medición, ¿sí? En una esfera siempre esférica, valga la redundancia, disculpen, ecuatorial. O sea, el movimiento ecuatorial del cual yo hablaba primario, ¿sí? En el caso de Ptolomeo. Por ejemplo, un astrólogo muy importante, Ben Rachel, del siglo X o XI, por supuesto después de Cristo, ¿no? Hace alusión a esto y a las direcciones primarias, pensadas, no usa esta palabra, pero pensadas de esta manera. Alfonso el Sabio, que es el que de alguna manera hace grandes codificaciones de todos los escritos de los judíos, los árabes y todo el saber que a través de los persas ellos traían de los griegos, en una serie de libros, entre otros, el libro de los Atasires, que era un capítulo muy grueso, ¿sí? De uno de los tantos libros comisionados por Alfonso el Sabio, y que tiene datación, 1277, año más, año menos, pero por ahí anda, ¿sí? Estamos hablando de una medición con consecuencias astrológicas, pero que sigue siendo lo de Ptolomeo, ¿sí? Grado, año, movimiento en la esfera, de tipo ecuatorial, y nada más. Pero Ptolomeo también paralelamente hablaba, al igual que Betius Valens, de las profecciones, a la cual hemos dedicado un encuentro entero, así que no me voy a meter muy profundamente en las profecciones, ¿sí? Pero en las profecciones estaba esta idea de que cada signo o casa, que en esa época eran lo mismo, un signo en el sistema más popular y difundido de la astrología helenística coincidía, la casa 1 coincidía entero con el signo que estaba ascendiendo, la casa 2 con el signo siguiente, etcétera, etcétera. Así que ahí estaba medio indiferenciada la noción de signo y de casa, equivalía a un año de vida, ¿sí? Fíjense que ahí ya no hay nada astronómico, esto es totalmente, que un signo es igual a un año, y como en esa época, como un signo era igual a una casa también, más popular de astrología que de India, siguiente la casa 2, todo el signo siguiente la casa 3, etc. Había una idea de que entonces la vida del sujeto iba a ir entre del año distinto, que iba a ser en principio como podían ser los planetas presentes en ese signo, y ya desarrollé en el encuentro muy de ruido. Y ideas que menciona Ptolomeo, de alguna manera, que es un signo, cada signo es 12 meses, ¿no? Que lo que recorre el Sol, un día, qué sé yo. Siglo VIII, en forma documentada, en Masar y Alcabitus, que son dos astrólogos árabes muy conocidos, a la revolución solar, un mes, ¿sí? Entonces, los planetas, etc., ¿sí? Con esta noción de que 30 grados de un signo, contundencia, el valor de 360 días. En el siglo XVII, de los 1600 y pico, ¿sí? Hubo una, es decir, brillante de la estación y desaparece Lila, Acidus de Titus, y también que empiezan a darse también, es la clave, perdón, un error muy importante por eso, o sea que no es más, claro, ¿sí? Del Sol, o sea, en el Ecuador, ocurrido por según de que un día es igual a un año, de uno de los sistemas de casa, es muy previo. Igual, hoy todavía nuevo, las secundarias que había, pero que no habían años previos, ¿sí? Secundarias, dice, en un día recorre, entonces dice, veamos qué arco el Sol, es decir, en ascensión, es decir, en ese movimiento esférico. Con esto, porque estaba en el siglo XVII, que fue un siglo, reitero, brillante para la astrología, es Valentín Naibod, ¿sí? De cuántos días hay, y por ende, promedio, para arco Naibod, que figura ahí en poquito menos de un grado. 0 grados, 5, porque un año no tiene 322 días, entonces por eso es pequeño. Y él propone, no, hay que usar arco de muchos practicantes de la astrología, desde criterios diversos, en cuenta el movimiento del primum mobile, o sea, bueno, la astrología fue expulsada de las universidades en pleno siglo muy pronto, sobre todo por el modelo que representaba Flan. Uno podía llegar a destruir por el hecho de practicar la astrología. Este estado de cosas se dio más de un siglo. Fíjate, casi todo el siglo XVIII, podríamos decir que todo el siglo XVIII. Y bueno, pero en Londres,
que tanta bolilla a los franceses con España, quiero decir, eran 3 imperios que estaban siempre medio peleando entre ellos, una mayor continuidad de la tradición astrológica, muchas veces, ¿sí? Palabritas que todavía hoy tiene serios, que son los almanaques astrológicos, en general menos presentable todavía que los dos mencionados. Popular, de difusión, que bueno, había almanaques, ¿sí? De ángeles de la tradición hebraica. En Inglaterra, al igual que en Francia, por supuesto, también había, ¿sí? Entonces, estaba este sostenimiento de la astrología popular, por sociedades secretas, si se las puede llamar así, pero con Inglaterra. Y en ese contexto también, prende un modo, es el año que se toma simbólicamente o históricamente, funda Madame Blavatsky la base de lo que, por más que también hay un montón de prácticas previas, ¿no? Pero ella hace todas estas acciones occidentales y orientales, etc. Y el secretario de la Sociedad Teosófica, Alan Leo, ¿sí? Empieza al final del siglo XIX, ¿sí? Y su primer libro importante es, fíjense el título, Astrología para Todos, ¿sí? De 1903, que voluntad de una mayor difusión de una astrología que tiene ribetes esotéricos, porque era eso, para evitar problemas legales, porque los tuvo y graves, se corre, digamos, del lógicos y como un camino del alma y cosas por el estilo a la astrología. O sea, con Alan Leo se funda esto. En Inglaterra se hace la logia astrológica, la asociación astrológica que se abre de la logia. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos de los autores, que ahora voy a mencionar, las direcciones simbólicas, eran presidentes o directivos de estas entidades que acabo de mencionar. De ciertos libritos de divulgación medio marginales, ¿no? O los almanaques, toma la noción de la esférica, del movimiento esférico, era un quilombo, o sea, estaba totalmente fuera del marco, para empezar, ¿no? De estos autores, o como se los quiera llamar. Y por otro lado, como había una voluntad de difusión, tampoco eran cursos de matemática, astronomía, y son de una gran complejidad. O sea, quiero decir que yo vengo de afuera del tema para poder comprender toda esa mecánica celeste, el movimiento inherente a estos cálculos. Hicimos hoy con el Mercurio y el Venus de la carta que estaba en pantalla, ¿sí? Muevo los... Y estos ya son las direcciones así llamadas simbólicas, ¿sí? Porque el que acuña la noción, porque dice, el primer movimiento es el del cielo, alrededor nuestro, ¿sí? O sea, tres siglos antes. Esto es el de la rotación de la Tierra pensada en un contexto año, ¿sí? Que es un movimiento más simbólico. En serio, son todos simbólico y el otro no, es todo simbólico. Pero es cierto que hay algunos que obedecen, por ejemplo, las secundarias tienen una base astronómica, si se quiere, que es que yo tomo los planetas en interpretación, ¿sí? Pero son los planetas que estaban en el cielo X días después de yo haber nacido. No así, se empieza a convenir en llamarlos simbólicas porque son menos astronómicas que el Sol vuelve sobre su lugar natal en la revolución solar, o que incluso esa año es una analogía de tipo muy simbólica, maravillosa, en su producto con algo astronómico. Las simbólicas, estas no, era mover gradito, qué sé yo. No, sí, que está la posibilidad de usar el grado, como decía Ptolomeo, pero que no, es más correcto, en todo caso, menos simbólico, más astronómico, porque al menos es el movimiento promedio del Sol. Años después, un astrólogo inglés también muy uso de estas direcciones, es decir, direcciones del arco solar medio, ¿sí? Y lo va a llamar de sistema radix. Se van popularizando las secundarias, que son una técnica también mucho más fácil, un parto, digamos, desde el punto de vista de cálculo, ¿sí? En cambio, con el dedito, efemérides en mano, ¿no? Imagínense, con el dedo índice voy bajando la cantidad de días desde que nací, tomo los planetas de ese día y chao, ya tengo material para... ¿sí? Ronald Davidson, un astrólogo extraordinario, que fue uno de los directivos de estas entidades que comento, encuentro, promovió mucho el uso de... Porque efectivamente el Sol se movió por progresión secundaria, ¿sí? Pero en la eclíptica, es una dirección simbólica, eclíptica, ¿sí? Pero, perdón, se me fue una pantallita, ahí está. Principios, no sé si lo quieren llamar principios. En 1928, ¿sí? Un astrólogo con una cierta reputación y autoridad, pero que esto, William Franklin, inglés, también en un libro que se llama, ahora, Nuevas Medidas en Astrología, ¿sí? Dice, bueno, que sí hace que los dos funcionan, ¿sí? Pero siempre, ahora ya hay eclípticos, ahora ya estamos en plena direcciones simbólicas que ocurren solo en la eclíptica, como si yo con un papel de una chinche en el punto central y hiciera girar la carta calca. Y al año siguiente, un astrólogo sí, ya de mucha reputación, y hasta hoy inclusive, que es Charles Carter, edita el libro, publica el libro Direcciones simbólicas en astrología moderna. Fíjate esto de nuevas direcciones, nuevas medidas, perdón, astrología moderna. Hay un énfasis en los títulos. No se hacía lo que vamos a hablar, ¿sí? Mucho hoy.
un grado un año, funciona, a mí me parece que funciona, pero Nightbot también funciona, dice Carter, y después da un montón y no sé cuántos minutos un año, 3 grados 20 minutos un año, medio grado un año, de un signo, ahora vamos a hablar de todo eso, pero o sea, da multitud de direcciones y cita al autor anterior que ya está, que es la de el punto de la vida, Franklin, ¿sí? Que es tomar el 0 de Aries, no toda la carta, esto lo quiero dejar en claro, por eso se lo llama punto de la vida. Años por signo, disculpen, 7 años por signo, ¿sí? De Franklin y sobre todo de Carter, entonces eran muy referenciados la producción inglesa puntualmente en esa época. Después empezaron a aparecer otros autores en Estados Unidos, ese modelo, ¿sí? Empieza a ser usado, pensado, y ya dentro de Inglaterra también, normalmente arco solar, es decir, el arco solar pensado desde que uno nació hasta un momento determinado, y eso después sumado, si quieren, a toda la carta, a ese papel de calcar puesto abajo. Después, más acá en a Boris Christoph, que un poco resonando con esta idea de 7 años por signo, toma ese de punto también que se desplaza desde el ascendente 7 años por casa, y al cual llama proluna, porque la luna divisible por 7, ¿no? Gran investigador español que marcó muchísimo, basándose, lo llama así, inspirándose fuertemente en las conjunciones de Júpiter-Saturno que ocurren cada 60 años, ¿sí? Cuando cumplimos 60 años, por ejemplo, tenemos un retorno de Saturno que coincide más o menos con el Júpiter, ¿no? Cuando tenemos el segundo retorno de Saturno. Y esto implica que el punto ascendente se movería, al menos tal como lo plantea Santos, es así, solamente el ascendente se movería como el punto ascendente, al tipo el punto de la vida de Franklin, o el ascendente de Boris Christoph en la proluna, 6 grados por... ¿qué pasó acá? Un segundito, que me apareció lo de la... Está la grabación del capítulo anterior, disculpen, tengo que esperar un segundito a que esto se... No sé si ustedes ven o no un cartel que se convertir la grabación o algo así. Sí, se ve, sí, pero... Sí, se ve. Ahí está. Bueno, ya se ve más, ya se convirtió. No, ya está. No, claro, porque en ese momento come muchos recursos de la compu, el rato ese. Les decía que ahí dice 5 grados por signo, cualquier cosa, 5 años por signo. Disculpen, son cualquiera. Ahí hay un gradito, dice 5 grados por signo, está mal, es 5 años por signo, es decir, 6 grados, un año, ¿se entiende? Está mal ese circulito donde dice Demetrio Santos, ¿sí? Debería decir ascendente 5 años por signo, no 5 grados. Un poco más acá en el tiempo, o sea, 6 grados, un año. Un poco más acá en el tiempo, los esposos Huber, los autores del método Huber, que han dejado una impronta muy grande en la astrología de la segunda mitad del siglo XX, Bruno y Luis Huber, desarrollan lo que llaman el punto de edad, que de nuevo es un punto siempre, que es el ascendente, ahora corriéndolo 6 años por casa, ya no por signo. Parecido a la proluna, pero son 6 grados en vez de 7, ¿sí? Ahí debería decir 6 años, no 6 grados, disculpen, eso es un error así del apuro. Acá en Argentina, el astrólogo Spicask, que tuvo diversos acercamientos importantes al Cava, bastante relación con el Cava, Carlos Reitzing, ¿sí? Desarrolló lo que eran las multiclaves, sobre todo en la etapa final de su vida, él falleció en el 2001, donde usaba 800.000 claves distintas, y yo decía, pero ¿cómo es esto? Bueno, y insistía que todo tenía que verse con 0 de orbe, y esto justificaba el uso de varias claves al mismo tiempo. Más acá en el tiempo, hace no tanto, Tito Maciá, un poco apoyándose en su fuerte contacto y relación con la astrología española medieval, toma la palabrita Atasires, de la cual yo hablé antes, pero que se usaba exclusivamente para 1 grado, un año por movimiento ecuatorial primario, y ese movimiento, ¿sí? lo lleva adelante en el desarrollo de un montón de claves, parecido a lo de Spicask, ¿sí? Con la salvedad de que a determinados valores, ¿sí? Inspirándose en las teorías armónicas, que ha sido muy desarrollada por él y por Miguel García, como ya hablé en el anteúltimo encuentro, tienen un
una cualidad diferente. Y esto ya se decía, por ejemplo, se decía que 5 grados un año, que alguno lo llamó pitagóricas, tenía mucho que ver con lo afectivo, con el amor, qué sé yo. Yo después lo empecé a probar y yo veía que tenía que ver con todo, no solo con eso, ¿sí? Bueno, Massia habla de que, por ejemplo, si pienso que el zodíaco todo, ¿sí?, da una vuelta entera en 25 años, las direcciones que surgen de las conjunciones y otro tipo de aspectos tendrían que ver con cuestiones vinculadas a lo amoroso. Si uso el C60 de Demetrio Santos con cuestiones de pareja, si divido si pienso el recorrido de todo el círculo zodiacal dividido por 16 va a tener mucho que ver con cuestiones de salud, que coincide con algo de lo que dice de otra manera Ebertin y la Escuela de Cosmobiología alemana y toda esta cosa un poco dura, digamos, del número 16, la torre del tarot y demás, y otros valores, ¿no? El 13, el 45, el 96, el 156, en cuanto a que es 13 por 12, o 8 por 12, ¿sí? Números pesados, digamos, que podrían tener que ver con la muerte, o el 108, que es 9 por 12, con momentos de calma o de plétora, ¿sí? O pensar toda la carta que hace todo un giro en 120 grados, es decir, los deciles. Cosas de casa 10 o 132 años, disculpen, no 120 grados, 120 años, cosas de casa 10, 132 años, que es 12 por 11, cosas de casa 11, 144 cosas de casa 12, y bueno, y paralelamente a esto que estamos mencionando, a partir del revival importantísimo que ha habido en las últimas 2-3 décadas, no más, fuerte me refiero, ¿no?, de la astrología antigua, helenística y medieval, está habiendo una revalorización con debates, porque no es muy claro cómo hay que usarlas, de las profecciones. Yo expliqué mi versión personal, lo que a mí me parece que funciona hace unos meses, pero bueno, están ahí porque hay una popularización, una difusión de esa astrología antigua. Hay voces críticas fuertes respecto de todo el universo de las direcciones simbólicas. Dos que me vienen a la mente son, recuerdo la de Alexander Marr, un astrólogo alemán muy vinculado a los sideralistas y al Centro Astrológico de Buenos Aires, que tenía todo esto un absoluto disparate. Puedo hacer que todo combine con todas acciones como las que estoy mencionando ahora. La cosa va a algo relativamente plausible. Si es mucho más acá en el tiempo, un astrólogo norteamericano, específicamente a lo de un poco con el mismo de que no tal, es un poco evanescente y que parece menos tangible y algo más cercano al mundo de la ficción o del chamullo. Yo quisiera comentar, porque en eso se va a basar lo que viene de acá en más, ¿sí?, mi experiencia personal. Yo he experimentado muchísimo en estos 30 y pico de años de contacto con la astrología, con todas estas direcciones mencionadas. Tomé contacto también temprano con las propuestas bastante cuantiosas, ¿no?, de distintas claves de Carter, de Charles Carter, que va a ser quizás el principal referente de lo que venga de acá en más. Lo que sí a mí no me funcionó, y lo quiero dejar muy en claro, y quiero en esto ser también muy claro, no es mi ánimo entrar en polémicas de decir que tal o cual astrólogo están equivocados o obraron de mala fe, menos que menos, yo no sé quién para decir algo así, sino que voy a hablar sencillamente de lo que a mí me funciona, ¿sí? A mí la proluna jamás me funcionó, la he probado en infinidad de cartas, eventos, todo, y nunca me funcionó, al menos con los criterios que se enuncian, incluso ampliando mucho orbes y qué sé yo. Esto es personal, no tiene por qué ser compartido, porque sé que es un método bastante popular en la astrología de habla hispana, en la medida en que también fue una creación original de un astrólogo de habla hispana, y hace décadas, cuando había muchos menos astrólogos, digamos, ¿no? Entonces había un mayor peso de autoridad o de novedad en lo que podía llegar a decir. A mí no me funciona. El punto de edad de los Huber no me funciona, pero ni por las tapas. Tampoco me funciona el C60 de Demetrio Santos si lo pienso solo desde el ascendente. Fíjense que los tres que estoy mencionando, uno es por casa, dos de ellos son por casa, tantos años, el otro es tantos años por signo, ¿sí? Pero no le encuentro
una utilidad, un valor, ni desde lo psicológico, ni desde la exactitud de que eso sea algo que, wow, puedo centrarme solamente en eso y olvidarme, sino que creo que de verdad es conveniente más bien pensar en esta idea, de alguna manera, de Carter, o por extensión de Spickask, de las multiclaves en el sentido de tener varias claves operativas que van a tener distintas dimensiones temporales. Ahora lo vamos a ver porque es bastante claro y evidente, pero lo vamos a abordar frontalmente. El único punto que yo entiendo que sí funciona, y a eso le dediqué una conferencia entera hace unos cuantos meses, es el cero de Aries. Pero no como lo mueve Frankland, ¿sí? 7 años, perdón, un signo, sino un grado un año, ¿sí? Lo que implica que los graditos de la carta van a empezar a tener como un valor, ¿sí? Si tengo algo en 23 grados, bueno, X, a los 23 años de vida, y luego 23 más 50 a los 53, etcétera, puede que haya experiencias o vivencias importantes vinculadas a ese símbolo en particular. Y esto sencillamente lo podríamos pensar por la dirección, ¿sí? Por el movimiento del cero de Aries de un grado un año, que de pronto va a ir activando esos factores, ¿sí? Entonces, voy a comentar cuáles son las, para mí, claves o direcciones simbólicas más eficaces. Como ven, hay varias. Vamos a hacer un caso de ejemplo, o sea, una persona, vamos a ver varios eventos de esa persona, pero quisiera detenerme en detalles de algunas de estas direcciones, y después también compartir, por supuesto, algunos criterios para su interpretación, ¿sí? No las de cada una en particular, sino generales, ¿sí? Para empezar, están estas que están cerca del grado, ¿sí? Donde una preferencia por Naiboth, o por el arco solar medio, o por el arco solar verdadero, porque parecían como más cercanas a un movimiento de alguna manera del Sol. Quizás en desmedro por momentos del grado año, es decir, de lo que se llamaba clave Ptolomeo, porque Ptolomeo es el que lo enuncia, pero yo justamente en esa conferencia que mencioné de los grados y el destino, como dice ahí, donde hablé de cómo en griego se llama moira o mira al grado, ¿sí? Es decir, destino, ¿sí? Y cómo le damos tanta importancia al grado de orbe en muchas cosas de astrología predictiva y en estas técnicas que vamos a desarrollar ahora. El grado tiene un sentido que tiene que ver también con la división por números primos básicos del círculo zodiacal, ¿sí? Es decir, los 365,2422 días del año se pueden llevar a un valor bastante cercano, que es 360, es lo que hicieron los sumerios, y de ahí en adelante lo que nosotros aprendemos en todo lo que aplicamos, en todo lo que... Se está cortando la voz. Ajá. Bueno, decía que los 365,2422 días que hay en un año, ¿sí? Pueden redondearse, sería la palabra exacta, a 360, que es el valor que ya determinaron los sumerios, mucho antes de los caldeos, muchísimo antes de los caldeos, en la misma zona de la Mesopotamia, y que son los que hemos heredado culturalmente y prácticamente cuando medimos ángulos y cosas por el estilo, ¿sí? Y tienen el valor particular, esos 360, ese número 360, de poder ser divisible por el 1, obviamente, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por los primeros números, por el 2 por 3. Quiere decir, por números como muy básicos, y ciertos productos de estos que acabo de mencionar, por lo cual tendría una relación directa con la teoría de las armónicas y lo desarrollado desde Ptolomeo hasta acá, por Adri, Santos y sus continuadores, en la teoría de las armónicas. Es decir, que no es un disparate ni mucho menos el grado ese pensado como cosa redondeada, ¿sí? Tiene que ver, si quieren, hasta con un valor numerológico que lo acerca al plano de lo abstracto, de lo ideal y de lo mágico, ¿sí? A diferencia justamente de esta idea un poco más grosera, a veces, de que lo astronómico tiene que ser, supuestamente, más tangible, ¿sí? Más científico y por lo tanto más verdadero, ¿sí? Bueno, me parece que esto sí se va a cortar en cualquier momento, ¿no? ¿O no? ¿Alguien sabe cuánto tenemos?
1:41. Bueno. Perdón, se me cortó a mi internet la otra vez, por eso no te preocupes, no, está todo bien, gracias, muchas gracias, Silvi. Bueno, voy a redondear un poquitito. Entonces, respecto de la clave Naibot, que la propone Cefarial en términos eclípticos, o sea, la calcula Naibot, obviamente, en el siglo XVII, pero después la propone Cefarial, la defiende Robson y la llama, la bautiza Sistema Radix, o el arco solar a secas, que tantos usamos seguramente, ¿sí? Que es un poco bastante defendido e instaurado por la autoridad intelectual y moral, yo diría casi, de Davison. Estos tres arrojan pequeñas diferencias, ¿sí? Que sobre todo en los primeros años de vida no le importan a nadie si estoy usando un grado de orbe para los aspectos. Ya avanzada la edad, de pronto, una persona que nació con un sol más rápido, como es el sol de qué sé yo, Sagitario, Capricornio, principios de Acuario, va a ser, bueno, va a recorrer más que el promedio, digamos, de Naibot, y bueno, y peor todavía, un sol lento, como puede ser el de alrededor de Cáncer, fines de Géminis o principio de Leo, que hace 57 minutos o lo que fuere por día, ¿sí? Se va a alejar mucho del grado año. Yo puse los tres a prueba exhaustivamente, con tablas de un montón de cartas natales, un montón de eventos y columnas, y tratando de descartar alguno de ellos, ¿sí? No pude. En eso coincido con Carter y con Franklin, en que, algunos de pronto dan más partido. Estaba diciendo la grabación anterior, o el encuentro, ahora ya está. Unos cuantos años hice y con un montón de eventos, y con las tres columnas o sistemas Radix, a ver qué pasa con arco verdadero. Disculpen, voy a silenciar un segundo. Y comparar, y siempre o uno u otro daba un valor súper razonable. Era o ver cuál era el verdadero, ¿sí? El correcto, o en todo caso descartar cuál era el trucho, el infiltrado, el que ahí donde yo les decía que coincido todavía, con este criterio de Franklin y de Carter. Después en la práctica cotidiana, diaria, es muy raro que uno esté usando los tres al mismo tiempo, porque como dan valores para, ya hace siglos uso, bueno, arco solar, listo, ¿sí? Porque lo veo funcionar y está todo bien. Pero después hay veces que uno, ya no de un cliente o de algo por el estilo, sí, esas que uno sigue como más de cerca, ¿no? De algún genitor o amigo muy, muy cercano, o la propia carta, ¿no? Ni hablar. Donde de pronto uno ve, pero por grado año, en esta ocasión, este evento. Pero bueno, es como una Bartola, ¿no? Capaz que es muy difícil manejar tantas consulta variables. quería hacer yo, pero por ahí es por desconocimiento. Sí. En el tema del arco solar no hay que tener muy exacta la hora para utilizar arco solar. A ver, la primera respuesta es no. Vale. Y hay una segunda respuesta que es que depende, ¿qué vas a considerar, Elena? O sea, si vos haces aspectos entre planos más tarde o media hora antes y nada cambia. ¿Entendés? Sí. Ahora, al no, ¿sí? O sea, no hay drama, ¿sí? Alguna cúspide intermedia, claro, o de un modo como muy, muy obsesivo a la luna, que de pronto se va un cachito más rápido. Cuidado con eso, y por esto mismo, muchos astrólogos rectifican a ojo usando grado año. Ahora no sé, no me consta, no me animo a hablar. Pero muchos astrólogos de antes que atendían mucha gente a desarrollar una gimnasia, digamos, mental de ver, esta carta está funcionando. Sencillamente, no, un año antes, listo, la cúspide y pensar que nació, para que un año antes se den. En cierto modo, es una de las técnicas, y así verificar la carta natal, para ver un poquitito la hora. Y por supuesto, tenés que tener como mucha seguridad, un péndulo, partidas. Perfecto. No necesariamente. Luego, hay otra, hablaba de la clave 1 y la clave realmente es muy, muy importante, muy funcional de un grado un año, ¿sí? Que grado y medio. Porque un signo es importante, hay 12 signos, y he hablado de la importancia del 12, mental nuestra como astrólogos y quizás de los... Esa división en 12, que ya estaba instaladísima, etcétera, en Manilius, se la piensa como un arco direccional, de grados y medio de distancia. Bueno, puede que a los 3 años de grado de orbe haya habido un proceso que lo que esos dos planetas en esa carta, y en general, puedan significar. Lo de Catemorias, ¿sí? Se llama Duadamsha, y la versión resumida es Duad de Denarias, a este movimiento. Si yo uso ese movimiento, el zodíaco, si lo divido por ese valor. Después hay otra, no, acá no las estoy enunciando por orden de eficacia. Otra cosa que también tiene mucho que ver con lo hindú, y por eso se usa un nombrecito hindú, que es la carta, que es la división en 9 partes del signo, es decir, 3 grados, usa para convertir la distancia en los años correspondientes, y pienso que 3 grados, 20 minutos, saber qué navamsas están en este momento
por 3 grados 20 minutos. Luego están las septenarias, que tendrían que ver con la división por 7 del signo, ¿sí? La septamsa, que es lo que usa Frankland, el 0 de Aries, con este criterio, que va a un número muy redondo, ¿sí? 4 minutos 17 segundos, 17 minutos 9 segundos, división en particular, conceptualmente, es que un punto cualesquiera, o toda la carta, daría una vuelta entera en el actual, ¿no? O sea, entonces habría como una posibilidad de que, siguiendo este criterio direccional. Sí, llamadas por algún astrólogo, inclusive argentino que no puedo recordar el nombre, maldición, 5 grados un año, ¿sí? O sea, el doble de las Navamsa, ¿sí? O que son entre nosotros espectaculares, la forma, y que, bueno, eso se recorrería en 72, está tan lejos de más o menos, no sé yo, una vida promedio, por decir algo. Después está el C60 de Demetrio Santos Santos, ¿sí? Que es 6 grados por año, es decir, la división del círculo en 5 partes, y por lo cual, en 60 años. Acuérdense que Demetrio Santos no hace con todos los planetas esto de ninguna manera, del mismo modo que Frankland lo que hace septenario, digamos, ¿sí? Después tenemos las profecías que están ahora nuevamente en boca de muchos de nosotros, pero que son muy complejas desde el punto de vista de ya mi versión, que es la que ahí figura sintetizada, ¿sí? En esta idea de que una casa o un signo, qué sé yo, habría que ver por, insisto, el año, entonces voy a dar la vuelta al zodiaco entero, o a la rueda entera, en 12 años, ¿sí? Siguiendo el orden cardinal, no el ordinal, ¿sí? Y en las casas vacías considerando que, ¿no? Y si no, bueno, por supuesto el regente. En las así llamadas direcciones narónicas, otra más, bueno, él enuncia varias más que a mí no me funcionan, ¿eh? Ahora enuncia varias más. Pero las narónicas sí me han funcionado de un modo espectacular, lo vamos a ver. De grado, un año. Y el motivo es, no sé, totalmente traído de los pelos. En su página web le toma el pelo a esto diciendo que es un disparate total. Dura muchos años, si usa un grado de orbe, dura un montón de años, ¿no? Pero la persona aludida por Carter para esto no tiene ningún sustento, etc. Pero concretamente, es 4 séptimos de grado, un año. Sería poquito más de medio grado por año, ¿sí? 34 minutos, 17 segundos por año. ¿No se movió? No me quiero hacer la página. No, esperen que apareció la grabación. Ahora sí. Bueno, ¿qué hacer con todo este quilombo de datos? ¿No? Con todo eso que hubo hasta acá. Porque es mucha información, mucha... Esas son las que yo digo, yo, Jerry, digo que funcionan. Hay muchas más. Y por otro lado, yo digo que a mí no me funciona, lo que usa tal o cual, etcétera, sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica o debate. Sencillamente no me funciona y chau, lo digo. Me parece que es correcto. Y ese tipo de... ¿Cómo funciona esto, no? O sea, ¿cuándo, cómo? Estoy leyendo el titulito. ¿Cuándo, cómo conviene aplicarlo? Bueno, para empezar, mi sugerencia, o lo que yo hago en mi práctica, es tomar aspectos mayores, nada más. No digo que los menores no funcionen. Y cuando digo menores me refiero sobre todo a semisextil, quincuncio, semicuadratura, sesquicuadratura, los menores clásicos que heredó la astrología del siglo XX, ¿no? De fines del siglo XIX. No digo que no funcionen, pero realmente la cantidad de información es totalmente enloquecedora y por lo que vamos a ver ahora con la ejemplificación, es bastante poderoso lo que aparece usando solamente aspectos mayores. Van a ver que la mayor parte de las cosas que vamos a ver aparecen por conjunción, que es un poco el arquetipo, ¿no? De la idea de dirección PAC. En estas direcciones usamos un grado de orbe, las direcciones simbólicas en general. Digo usamos, me embarco en una ola de una tradición, ¿no? No debe ser. Y en las conjunciones es como lógico y habitual ampliar un poco el orbe, ¿sí? Yo tomé un valor que a mí me resultó muy funcional en el libro Astrología Predictiva de Dumont, que fue de hecho uno de mis maestros, donde él habla que en secundarias y en arco solar, un grado de orbe, pero para las conjunciones 3 grados de orbe. Y en general lo veo funcionar mucho así, correctamente. ¿A qué voy? Y quisiera hacer una aclaración o un comentario importante, para mí importante al respecto. ¿Qué quiere decir que funciona? Que yo lo aplico con personas con hora segura, con eventos, aplico la dirección y aparecen aspectos que responden desde su simbolismo, ¿sí? Y dentro de los parámetros dados de orbe y de tipo de aspecto, a el evento propiamente dicho. Nada más que eso.
sin forzar las cosas, ¿no? O sea, no es que cualquier cosa se junta con cualquier cosa. Tiene que haber un sustento por el cual yo diga, ah, wow, uy, qué bueno, uy, sí, esta técnica funciona, y después aplicarlo a decenas de cartas, cientos de eventos para estar suficientemente seguro de que funciona y poder transmitirlo en una clase o públicamente más todavía. Bueno, en una clase también es el mismo compromiso moral, me refiero, pero con la convicción de que esto me funciona, fíjense ustedes si le funciona, qué sé yo, ¿se entiende? Y lo otro, teniendo en cuenta el quilombo, disculpen la palabra, ¿no? Pero el marasmo de información y de técnicas, bueno, jerarquizar, ¿sí? Las que seguro funcionan son estas que tienen una tradición arcaica desde Ptolomeo y Betius Valens, que es el grado año, ¿sí? Y ahí yo incluyo lo que desarrollé extensamente en una conferencia entera, lo del valor del gradito, ¿sí? Esto de que si a los 23 años tengo tal planeta, no sé qué, a los 23, perdón, voy muy rápido, si tengo un planeta en 23 grados de no sé, de lo que fuere, y ese planeta simboliza ciertas cosas por su naturaleza, por el signo y casa en que está y que rige, y que esto, que el otro, bueno, es probable que a los 23 años, poco antes, poco después, un grado de orbe, haya un proceso importante, quizás expresable en un evento, ¿sí?, vinculado a ese simbolismo. Después las profecciones, que es un año por casa, las que uso yo, ya las expliqué en esa ocasión y en la pantalla anterior. Las duodenarias, pinté de verde las pitagóricas, las número 4, porque realmente me parecen más fuertes todavía que las duodenarias. Con los años me fui convenciendo que eran, nada, me convencían en la práctica incluso de consultoría o en las cosas que voy viendo cotidianas de la vida, son para mí muy, muy poderosas, ¿sí? Son estas que dan una vuelta entera al zodíaco en 72 años, ¿sí? Después, bueno, el C60 de Demetrio Santos, que es 6 grados un año, las pitagóricas son 5 grados un año, ¿no? Y bueno, después las novenarias y septenarias, que ya mencionamos los valores en la otra. Entonces, si yo no sé muy bien qué pasa este año y quiero ver qué onda, en qué anda la persona, en qué ando yo, y quiero ver este periodo de tiempo o un periodo X futuro, bueno, puedo considerar la cantidad que quiera de estas direcciones, ¿sí? Si tengo ganas, aunque sea de jugar y ponerlas a prueba, e ir yendo de lapsos mayores a lapsos menores, ¿sí? Por ejemplo, un grado un año, con un grado de orbe, va a durar ese simbolismo, va a estar vigente, ese clima simbólico, ¿sí?, por 2 años. Porque tengo el partil 0000 de orbe, un grado para acá, grado para allá. Y como la dirección es un grado un año, va a durar 2 años. Las profecciones, ya sabemos, al menos las clásicas, son un año. Fíjense que ya estoy acotando el margen temporal. Las duodenarias, si son 2 grados y medio por año, y uso un grado de orbe para darle validación al aspecto, y va a ser un poquito menos de un año que duran, ¿sí? Grado antes, grado después. Que dura que está vigente el simbolismo, ese clima simbólico vinculable a los planetas que están interactuando según esa dirección. Las pitagóricas, que son de 5 grados un año, fíjense que ya reducen mucho más, ¿eh? Es una cuestión de, qué sé yo, medio año más o menos, ¿sí? Durarán, si son 5 grados un año, ¿sí?, y hago un grado antes, grado después, lo mismo vale para la siguiente, que son el C60. Más o menos duran unos meses, ¿sí?, un poco menos de medio año, ¿sí? Y lo mismo podría decirse, pero en marco un poco mayor, pero para mí menos efectivas, las novenarias y las septenarias. Entonces, reitero, puedo ir viendo cada vez más específico y viendo cuándo ciertos, si yo voy suponiendo que esto va por acá, ¿sí?, entonces, bueno, ver en qué momentos, en las técnicas más veloces, ¿sí?, o que van a parámetros temporales más pequeños, cuáles se van poniendo en funcionamiento, ¿sí? Pero también hay otro uso, que yo honestamente lo considero como más útil, porque lo anterior hay que ver quién tiene ganas de hacerlo, ¿sí? Incluso hasta de experimentar con ello, porque puede ser un poco enloquecedor tanta cosa, qué sé yo. Bueno.
Pero otra cosa es cuando yo tengo una hipótesis, o por no sé qué cosa astrológica, yo creo que el año que viene va a ocurrir no sé qué, supongamos, ¿no? Entonces ahí sí puedo, para el momento del año que viene, que yo creo que eso podría, empezar a ver todas estas cosas, a ver si el simbolismo apoya eso, o si no lo apoya. Entonces probablemente, con estas técnicas, con esta batería de técnicas predictivas del quadrivium, que serían las direcciones, probablemente se minimice. O puede que yo tenga un proyecto, perdón, que yo me proyecte, disculpen, a un momento del tiempo, por motivos extraastrológicos. ¿Qué sé yo? Quiero hacer un viaje a fin de año, de determinadas características. Entonces, veo en los distintos sistemas qué pasa con la posibilidad de ese viaje según el acompañamiento simbólico adecuado, positivo, y ojalá que no negativo, ¿sí? Que pudiera aparecer superpuesto en las distintas técnicas, ¿no? Entonces, a la hora de empezar a interpretar ya un poco más en detalle estos elementos que están interactuando, voy a tener en cuenta, primero y antes que nada, los símbolos en sí. Regencias naturales, como pasó hoy con la carta que mostré al principio de todo. Mercurio, hermanos; Venus, mujer; hermana, nacimiento de hermana. Chau. Es sesgado. Mercurio puede ser 80 cosas, ¿no? Pero en un chico de un año y pico o dos, bueno, habría que ver cuántas cosas puede ser realmente. Que al menos que nosotros entendamos. Dos, el tipo de aspecto en sí. Realmente se nota la diferencia entre una cuadratura. Por supuesto, siempre es más importante quiénes interactúan que de qué manera. Pero es tangible la diferencia entre un trígono y una oposición y un cuadrado y una conjunción, se nota, ¿sí? Así que eso en segundo lugar lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Después otra cosa que sí es importante traer sobre el tapete. En las técnicas del quadrivium predictivas solemos muchos de nosotros decir que hay como una diferencia importante. No voy a indagar, no voy a ahondar ahora por cuestiones de tiempo en los porqués, porque no da el tiempo, pero que hay una diferencia importante entre las secundarias y los tránsitos, en cuanto a que las secundarias son algo como un poquito más interior, algo más que va como por dentro y de dentro hacia afuera, y que en cambio los tránsitos son algo como un poco más vivido, generalmente como procesos que son de algún modo convocados, provocados, invitados desde el afuera, ¿no? Desde otros o de la vida, qué sé yo, y que de pronto soy yo desafiado o convocado a responder de distintas maneras según qué está tocando de mi propia carta natal. A mí me ha interesado mucho siempre con las simbólicas, lo he buscado en 1000 libros, ningún autor se pronuncia al respecto, ningún autor, respecto de quién afecta a quién. Vieron que con el tránsito hay la sensación de que el planeta transitante afecta, o aplauso si es Júpiter, al planeta transitado, ¿no? Es como muy claro eso. O que el planeta progresado de pronto toma contacto, sí, y no sé, con esa cosa más yo, que soy el planeta natal. Acá no encontré, no solo en ningún autor, sino en la casuística mía, que pueden imaginarse 30 y pico de años mirando esto y con 800.000, no llegué a encontrar una regla exacta, pero creo que sí es importante tomar en consideración el lugar donde está el planeta dirigido, desde dónde hace el aspecto, ¿sí? Que normalmente capaz que uno no le daría bolilla a eso, al signo y casa, de donde hace el aspecto. Cobra también un cierto protagonismo, eso, ¿sí? Y en el caso de las conjunciones, por supuesto, se cae de maduro esto, pero hay que decirlo, el signo en el que ocurren, ¿sí? Porque el signo es el factor común de la conjunción y, por ende, también ver, no, por ende no se desprende lógicamente, pero bueno, también ver qué casas rigen esos dos planetas que están conjuntándose, ¿sí? Generalmente es bastante relevante esa información. El signo donde ocurren y qué casas rigen, fíjense con la carta que hoy vimos del nacimiento de la hermana, Venus tenía que ver con la casa 3 por regencia, si se acuerdan. Y después también, algo que noté con el tiempo, que es que vieron que las casas son desiguales en los sistemas que nosotros solemos usar, tipo topocéntrico, Placidus o Koch, o lo que fuere, ¿no? Lo que cada uno use. Y que usando casas iguales, que es un sistema respetable y muy usado desde antaño,
aparentemente mencionado como tal por Ptolomeo, puede haber la cúspide en un signo distinto a donde está la cúspide por topocéntrico, por ejemplo, ¿sí? Por lo cual yo tendría dos virtuales, entre comillas, regentes de esa casa. El regente por casas iguales y el regente por sistema topocéntrico, por casas desiguales, la que usen, no sé. Cuando esos dos planetas se unen por conjunción o aspecto fuerte, generalmente pasan cosas súper poderosas vinculadas a esa casa. Porque es como que los dos regentes de la casa, y lo mismo pasa con casas de doble regencia. Cuando tengo, no sé, una casa X con cúspide en Acuario, cuando Saturno y Urano en estos sistemas direccionales se unan, ¿sí?, de distintas maneras, es probable que se movilice muy fuerte aquello que tiene que ver con la casa regida por estos dos señores, que son justamente los dos administradores, de alguna manera, de la casa en cuestión. Y entonces vamos ahora al caso de ejemplo, ¿sí? Probablemente conozcan a esta persona, pero puede que haya un extranjero que no, o que no lo tenga visualmente tan claro. Es una figura argentina muy conocida en Argentina, pero también muy conocida en el resto del mundo, fallecida ya hace tiempo. Es un escritor, Jorge Luis Borges, un escritor que aparte, dentro del aura mítica de lo suyo, muy joven, podríamos decir, se quedó ciego, ¿sí? Pero al mismo tiempo fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina durante 18 años, totalmente ciego. Y esto generó toda una serie de mitos, etcétera, donde, más allá de esta contingencia que estoy mencionando, está el tema de su producción autoral, que es una producción que estuvo varias veces nominado o candidateado, sería la palabra exacta, para el Premio Nobel de Literatura. Un escritor muy admirado en general dentro del siglo XX en cuanto a escritor, y aparte generador de un montón de cosas, como se dice, buena parte de la ciencia ficción o del cuento fantástico, y aparte como filósofo también, ¿no? Como muy importante. Bueno, los datos natales son estos, son los que usaba su amigo Jules Solar, el gran pintor esotérico Jules Solar, iniciado en el esoterismo por Aleister Crowley en Francia, y que era uno de los mejores amigos de Borges, eran súper amigos. Y es el primer astrólogo conocido de la Argentina, ¿sí? Principios del siglo XX. Y esta carta, podemos suponer que sin lugar a dudas los datos se los dio la mamá de Borges a Borges para que Jules Solar le hiciera la carta, ¿no? Y funciona muy bien, es una carta que funciona muy bien. Yo hace como 10 años publiqué, en una época que publicaba muchos artículos en Nación y después en Clarín, publiqué todo un análisis de las profesiones secundarias de Borges, ¿sí? Porque bueno, la voluntad era hacer una difusión en medios masivos de comunicación, pero en una astrología más dura, más seria, digamos, ¿no? Y encima tuve el atrevimiento, la osadía, por joder nada más, ¿no? de escribir todo el artículo, dándolo mucho, qué sé yo, lo encuentro. Hoy es lo que no quiero cuando empezó la reunión hoy, que estoy como muy por actividades de diversa índole, pero no, la sensación de que funciona bastante bien. Minutos, después no sé, después, pero realmente no me preocupa. Funciona Solar como para que hagamos esta, para lo cual, ¿sí? Vamos a ir a la carta natal, pero a sus eventos también, y como les expliqué al principio de la reunión de hoy, dentro del PowerPoint, así que voy a acá no los, por favor, abrite eventos, sí, funcionó. Supongo que están viendo la carta de Borges y al lado un texto de PDF. Sí. Sí, ¿no? Bravo, buenísimo. Igual dentro un poquitito se va a cortar, pero vamos a hablar sobre esto. Quiero mostrarles primero la forma en que elegí, o que pude, honestamente, como les comenté al principio, terminé esto literalmente un minuto antes de entrar, de armar la información de esta manera, para que esté lo más clara posible dentro de las posibilidades de hoy. Lo primero que vamos a ver son estas que dije que eran como más importantes y con una dimensión temporal más grosa, más extensa, ¿no? Que son el arco solar, esas que son parecidas a un grado, un año, pero específicamente el arco solar verdadero, eclíptico, que en el caso de Borges, como nació
con el Sol en Virgo, el tipo de movimiento del Sol no anda muy lejos de, por ejemplo, de Naivod, ¿sí? Porque no anda lejos del movimiento promedio del Sol, ¿sí? El movimiento del punto Aries en el sentido de tomar el gradito de cuando ocurre algo, y las profecciones según el criterio que comenté en una reunión anterior y que hoy sinteticé muy brevemente, ¿sí? Entonces, el primer evento, justamente, la primera cosa que tenemos documentada con fecha, y qué sé yo, que podemos, o que yo puedo en todo caso compartir al respecto, es el nacimiento de la hermana de Nora Borges, ¿sí? Que ocurrió 1 año y medio justito después de haber nacido, ¿sí? Fíjense que la conjunción Mercurio-Venus, ¿sí? Aplicando arco solar, 2352, ya está dentro del grado de orbe con Venus, que está en 2439. Funciona perfecto, ¿sí? Incluso con conjunciones podemos abrir más, ¿no? Marte, que es el planeta presente en la casa 3, que tendría que ver con hermanos, en grado 13, 6, los grados que estoy diciendo, tendría que mostrar 800 cartas, ¿no? El laburo previo justamente fue mostrar más que nada el grado y minuto para que lo dirijamos a la carta que estamos viendo, porque de eso tratan las direcciones, ¿no? En grado 13, 6 de Libra, por supuesto, le haría cuadratura al ascendente con un orbe también bastante pequeñito. El ascendente en Cáncer, avanzando justamente ese grado y medio, más o menos, aterrizaría por arco solar en 14-20 de Cáncer en cuadratura a la Luna. Y otro aspecto que no mencioné antes, pero que podría estar reflejado por esto, es este agrandamiento de la familia, esta situación importante que se da en el seno del hogar. En abstracto lo digo, ¿no? Porque no sé muy bien qué podría acá significar Casa 4 y Júpiter respecto del nacimiento de un hermano puntualmente, no tiene que ver directamente con ello, por supuesto, pero también está muy vigente esa dirección con el fondo del cielo, ¿sí? Yendo a 433 de Escorpio y por lo tanto conjuntando al Júpiter en cuestión, ¿no? Usando el sistema de profecciones que yo les comentaba, como nació esta chica cuando Borges tenía 1 año y medio, todo lo que esté dentro de 1 grado y pico, o sea, y un poco, un grado antes y 1 grado después de 1 grado, ¿sí? Tendría que ver con procesos de ese año, y él tiene justamente la cúspide de casa 3, hermanos, ¿sí? Esa casa regida por Venus, ella tiene 1 grado 02 de Libra, que está totalmente ya operativo, tomando el valor del grado como edad, ¿sí? Y luego, usando el sistema de profecciones que yo había mencionado, la que está en ese momento operativa es, teniendo 1 año, la casa 1, y por ende, que está vacía, sería importante esa luna con el valor que ya le habíamos dado, bueno, de la madre, porque obviamente no es solo el nacimiento de una hermana, y otra figura femenina en su vida fundamental, sin lugar por otro lado, ¿no? Pues la única hermana. El único hermano o hermana, digo. Pero también, bueno, un cambio de situación en la familia y en la situación de relación con la madre. Borges, saben, tuvo una formación muy libresca. Él se educó en la biblioteca del padre prácticamente, al principio con institutriz extranjera, norteamericana, y en la familia había distinta raigambre, digamos, criolla, española, pero también inglesa, ¿sí? Algo de portugueses. Y muy temprano hicieron un viaje a Europa, cuando él tenía 14 años de edad, para que el padre pudiera tratarse los gravísimos problemas que tenía en la vista. El padre quedó ciego, joven, y Borges ya de bastante joven empezó a desarrollar exactamente la misma ceguera que el padre, y que fue definitiva, ¿no? Entonces hicieron este viaje a Europa, se van para afuera, y entonces fíjense en esta movida, ¿no? De que están varios años, del 14 al 21, 7 años más o menos, ¿no? No, más o menos, justo. 7 años fuera del país. Al principio están en Francia, después van para Suiza, ahí se quedan un buen rato. Después los 2 últimos años en España, más puntualmente en Barcelona, Mallorca. O sea, esta cosa bien internacional, ¿no? Bien del extranjero, bien de alguna manera de este rasgo de ciudadano del mundo que tiene Borges,
con su Júpiter en Escorpio en cuarta, que después va a dialogar fuertemente con lo nacional, con Buenos Aires y su amor por Buenos Aires. Por arco solar, Marte, que es el regente de la cuarta, porque rige Escorpio, ¿no? Es el regente antiguo de Escorpio, perdón, hace trígono al Neptuno en 12, ¿sí? Aparte de los barcos, pues fueron en barco, por supuesto, y la 12 tiene mucho que ver, y Neptuno en 12 muchas veces con la idea de exilio, ¿eh? Se activa mucho cuando él muere, él va a morir fuera del país para que no le hinchen las pelotas los medios masivos de comunicación y qué sé yo, con el proceso de su cáncer final. Y aparte pues se sentía más cómodo en Suiza, que fue donde la pasó bien de chico, que acá. Es decir, que hay algo, porque la 12 tiene que ver un poco con el exilio, es la cuarta de la 9, tiene que ver con la residencia en el extranjero, que de alguna manera se dio. Fíjense que el regente de cuarta, que viene de 3 y rige 9, el extranjero, Marte, ¿sí? Marte rige 9, está en la 3, pero también rige cuarta, le hace trígono al Neptuno en 12 en cuestión. Pero ese Neptuno también aspecta por arco solar a Marte, ¿sí? Le hace desde 1038 de Cáncer una cuadratura al Marte natal. O sea que hay aspecto de Marte a Neptuno y de Neptuno a Marte, haciendo dialogar estos dos principios, ¿sí? Solo acá desde el signo de Cáncer. Esto ya se va a terminar, ¿no? Yo creo que... ¿Alguien sabe cuánto falta? ¿Me lo podría decir? 1 minuto. Un minuto. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Bueno, hagamos que me corte el coso como me tenga que cortar y nos reencontramos. Y la 9, fíjense esa luna, regente del ascendente, Cáncer, patria, qué sé yo, hasta la cuestión de barcos y el agua, no sé cuánto, 9, extranjero, como la cúspide de 9 va y la conjunta en 15 grados 1 minuto de Aries, estando la luna en 14:44, o sea, oro es chico, estamos hablando, ¿sí? Y ahí está todo presente. La luna está activada por grado, él viaja a los 14 años y pico, y la luna está en 14 grados y pico, la luna en 9, regente del ascendente, ¿sí? Y bueno, y por profección, que él hace y que la luna la tiene en 14 y activada. No son muy espectaculares, no es muy claro qué refieren, pero bueno, están la casa 12 sería 12 años, la casa de tema que yo propuse y que no voy a debatir, ya está, dediqué una reunión entera, muy llamativo lo que marca, fuera de que, bueno, hay 3 planetas muy personales, indudablemente, ¿no? Pero uno de Mercurio, perdón, el planeta Mercurio, que por estar, que decíamos de lo de 12, pero no hay mucho más, realmente. Bueno, el 4 de marzo del 21, él se embarca para Buenos Aires desde Barcelona, vuelve a Buenos Aires. Ya era un extranjero acá cuando era chico, ¿no? Porque institutriz, qué sé yo, cuando lo metieron en el colegio a los 11 años, a los chicos, se sintió re mal, le hacían bullying, no, nada. Vuelve como extranjero y se enamora del Buenos Aires antiguo, etcétera, etcétera, de pertenencia, de patria, etcétera, que para un ascendente Marte, por arco solar, para ese momento, función a la cuarta, o sea, Marte, regente de cuarta, y de 9, pacta, ¿sí? Esta cosa de volver al terruño, ¿sí? Por otro lado, la luna, esa que estaba en 9, y que además regente del ascendente, en la cuarta, que es Júpiter, ¿sí? Y que como dejar el extranjero para volver a tomar contacto con en la cuarta, la luna en 5:37 de Tauro, y después, bueno, que tendría que ver un poco con la movilidad, no mucho más que eso, creo yo. Mercurio en 13:16, perdón, le hace sextil al ascendente natal, ¿sí? Mercurio, una vez más, con toda esta idea de movimiento, él acá empieza a hacer de poesías importantes, justamente llamado esto, ¿sí? En cuanto a lo escritural. Por profecciones, la que está activa es la casa 9. Está habitada por el regente, más con el terruño, pero al mismo tiempo esta mezcla inextricable, regente de la ascendente del Cáncer en 9, siendo Marte, regente, disculpen, no solo Marte, el regente de la 9, que es la casa que está activada por profección, es también regente de la cuarta, que habíamos visto que era... Yo, si me disculpan, esto va a ser... Pude organizar como otras veces y como hubiera querido, un segundito, mostrar también algunas de las otras... Voy a los 2 últimos eventos de vida. Así como tomé los 2 o 3 primeros, voy a ir a los últimos. Borges tiene una relación muy fuerte con la madre. Tiene ascendente Cáncer, con luna ahí elevada, regente del ascendente, cuadratura al ascendente. La madre estaba todo el tiempo como una interlocutora respecto de su producción también. Incluso cuando se casó en el 67, fue un desastre.
Llevó a la esposa a vivir con la madre y con ella, fue un desastre. El primer casamiento, me refiero. Pero no dejó de ser, obviamente, un evento muy importante para una persona de estas características astrológicas, ¿sí? Y aparte por lo que acabo de comentar desde lo biográfico. Bueno, cuarta, porque la cuarta está en Escorpio, ¿no? Por arco solar, está en 1,18 de Virgo, es decir, conjuntísimo, medio grado de orbe, al Sol. El Sol, como yo, ¿no? Plutón, regente de cuarta, Plutón la muerte, Plutón el Sol, Plutón viene de 11, ¿sí? La 11 es la 8 de la 4, o sea, Plutón rige la 4, está en la 8 de la 4, muerte de la 4, junta al Sol. Y Saturno, que también tiene una valencia similar, medio mortífera, y que en esta carta corrige la 8, casa de muerte, ya que estamos con el tema, en ese momento, por arco solar, en 1,46 de Escorpio, todavía dentro de Piscis, todavía dentro del grado de orbe, Sol, que mencionaba antes. Por otro lado, Marte, que ya dijimos que es el regente de 12, ahora, en esta circunstancia, está en oposición a Neptuno en 12, enfatizando el aspecto de Neptuno por las características, un poco en la misma beta, en Virgo, 3 de Virgo, Neptuno, del cual yo recién. ¿En qué ocurre esto? Él nace no mucho antes de Neptuno. Plutón está en grado 16, y a los 16 más 30, a los 46, ¿sí? Pero también, ¿sí? Que de hecho los 46 es cuando se naciona, de la biblioteca donde estaba, de la Miguel Cané, ¿sí? Y lo nombra el intendente inspector de aves de corral y de conejos, ¿sí? En vez de director de la biblioteca Miguel Cané, como era presas por enfrentar al gobierno de Perón y cosas por el estilo. Algo bastante plutoniano en lo que hace. 6 más 30, 46. De los casi 76 años que tiene el momento que se vuelve a activar la casa 2 en términos de perfecciones, y una vez más, no me queda muy claro algo que no. Después, la muerte en el ascendente, no son muy tremebundos los aspectos que hay, porque, bueno, supongo demasiado cosa tan terrible, y él tenía unas ganas totales de irse toda la vida. Tiene el Saturno por arco solar en 12 de Piscis, en, digamos, séptima. 2 meses, un mes y medio antes de morir, él se casa por poder con María Kodama, ¿sí? Su muy joven compañera, y que todavía hoy es la persona que gestiona y administra toda la cuestión legal y de la imagen de Ono a la 7, ¿no? Además de ser un planeta que puede tener que ver con la muerte por corregir la 8, ¿sí? Al descendente, en cuanto a hogar, pareja, pero también fin de vida, ¿no? Sextil al ascendente. Menciono igual, ¿no? Plutón estaba en 4,48 de Escorpio por tránsito en el momento que él muere, ¿sí? Y Saturno arriba de Urano, regente de 8, ¿sí? En 5, 9 de Sagitario. Esto es el momento de la muerte. Y lo que estaba vigente tenía 86 años, tirando para 87, es Neptuno. Por a Neptuno, es decir, 60, me va a dar 86 y medio, un poquito fallece. Neptuno en 12, corregente de 8, porque está todo Piscis metido en la 8. Luego la 2, no sé, la 2 está todo el tiempo ahí molestando, por perfecciones. Disculpen, como algo muy personal, pero no sabría muy bien cómo referenciarlo. Voy a saltear durante mucha información, duodenarias, pitagóricas, el C60, la navamsa y la saptamsa, que están todos los eventos mencionados, nosotros que no vamos a llegar a ver, saltear un segundito a esta cosa rara de las direcciones por año, ¿sí? 34 minutos, ya ni me acuerdo los segundos, estaban por ahí anotados, o sea, 4/7 de grado por año. Bueno, cuando nace la hermana, el ascendente hace cuadratura a la luna, no es muy distinto a lo que hacía por grado año, y por supuesto Mercurio, pero guarda que acá al mover solo medio grado por año, un poquito más de medio grado, todo va muy lento, así que estos son procesos que ocupan mucho espacio. Lo que me interesa es ver el simbolismo de años, ese Júpiter que está en casa 4, Brunk, con su simbolismo natural de casa 4, porque está ahí, pero aparte de extranjero, hace trígono al ascendente. Esperen que apareció el cosito de la grabación. Aceptar. Y Mercurio, con su connotación de movilidad, ¿sí? Está haciendo conjunción, y su regencia sobre 12, conjunción al Sol en cuanto a factor personal. Después, cuando él vuelve, ¿sí? Ese mismo Mercurio hace sextil a Júpiter ahora, ¿sí? La Luna, que es regente del ascendente, hace sextil a ese Neptuno, que veíamos que tiene que ver en forma ambigua, ¿sí? Empieza su fascinación con Buenos Aires, fervor de Buenos Aires, etc., y con este volver al terruño. Y Urano, oposición Plutón, lo traigo a colación, porque Plutón tiene que ver con la casa 4, y acá hay una cuestión opositiva que no está
nunca del todo resuelta en el caso de Borges, ¿sí? Respecto de el aquí y el allá, ¿sí? De lo patrio o de lo nacional, por decirlo de alguna manera, y su sensación de pertenencia a un afuera un poquitito universal, más puntualmente europeo, ¿sí? Entonces, esta idea de estar separándose de esa otra patria que estaba dejando y en la cual había estado 7 años, que es Europa, ¿sí? Fíjese, cuando muere el padre, la casa 12 se pone arriba del ascendente. Y Marte, que es corregente de la cuarta, conjunción cuarta. El mismo año que muere el padre, Borges tiene un accidente muy importante, al principio ridículo, chiquito, una estupidez, subiendo la escalera en su casa en la Nochebuena, se lleva un coso de la ventana, creo, se clava una cosa de la ventana, pero estaba recién pintada. Y se le armó una septicemia, quedó inconsciente, casi en coma, tuvo pesadillas delirantes, qué sé yo, y todo eso, aparte que casi se muere, generó el famoso cuento Sur, donde narra toda esa experiencia y la convierte en una situación mítica, que es muy emblemática de su producción. Bueno, golpe en la cabeza, Marte conjunción cuarta, ¿sí? Porque estamos con un poquitito de diferencia, ¿sí? Estamos hablando de meses de diferencia con la muerte del padre, y acá es medio grado, un año, así que son prácticamente los mismos aspectos, pero fíjense el orbe, ¿no? Por ejemplo, la 12, progresada por narónicas, o por 4/7 de grado, un año, hace conjunción partil con 1 minuto de orbe al ascendente en este caso, ¿sí? Y bueno, el Marte sigue estando ahí en conjunción a la cuarta, punto medio cuarta Júpiter, como lo quieran ver, ¿no? Cuando se da la cuestión del peronismo, Plutón, conjunción ascendente, ¿sí? Cuando lo destituyen, humillan, llámenlo como quieran, respecto de su rol en la biblioteca Miguel Cané, ¿sí? Bueno, y Saturno estaba oposición al ascendente, desde donde hacía esto, con esta clave direccional, que acuérdense que es como casi la mitad de lento, por llamarlo de alguna manera, en comparación al grado año. En cambio, cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional, porque con la Revolución Libertadora que destituye a Perón, inmediatamente lo convocan a él, que era abiertamente antiperonista, y con dudas y qué sé yo, bueno, acepta. El nombramiento se lo dan el 17 de octubre, fecha bastante particular para los argentinos y para el peronismo, justamente. Y bueno, el aspecto que en ese momento tenemos es el Marte, ese regente de 9, presente en tercera, ahora trígono, ahí dice A6, disculpen, es un error de tipeo, al ascendente, ¿sí? Desde Escorpio. O sea, Marte en regencia, regente de 9, trígono al ascendente en Escorpio, y el medio cielo todavía está en orbe de oposición con Urano, en cuanto a un cambio drástico respecto de su situación pública, ¿sí? Ese Urano está en Sagitario, tampoco hay que olvidar esa característica. Y cuando se casa con esta mujer que lleva a la casa y que se llevan re mal con la madre, después se muda, por primera vez en su vida se muda, pero por 2 minutos más o menos, y entonces iba a ver a la mamá a escondidas, y qué sé yo, todo un lío. Él tiene Urano clavado en la 7, en 1342, en 1257, perdón, clavado, de Capricornio. O sea, se casa, pero es un casamiento que, acá fíjense que es muy lento el movimiento, que dura lo que dura el orbe de este aspecto. Y al mismo tiempo, con esto es que la primera que se muda y qué sé yo, que ascendente, conjunción Mercurio, Mercurio, conjunción tercera. En las conjunciones hay que tener en cuenta mucho el signo, yo comenté, ¿no? Donde ocurre esto. Mercurio, conjunción tercera en Libra, ¿sí? O sea, hay una connotación de contrato matrimonial que duró poco, pero o sea, de cuestión vincular importante dando vueltas, no solo de mudanza, por supuesto, ¿sí? Aunque para este señor la mudanza fue algo, si bien breve y transitorio, muy, muy importante. Cuando fallece la madre, fíjense cómo el mediocielo, progresado por estas narónicas, por 4/7 de grado, un año, hace conjunción a Plutón, regente de cuarta, ya dijimos, Plutón regente de cuarta en la 8 de la 4, y ahora medio cielo, que tiene que ver también con progenitores, ¡plac!, conjunción Plutón, y el Sol, oposición a la Luna, con su simbolismo opositivo y separativo respecto de lo que pudiera simbolizar la Luna en cuanto a la madre, tradicionalmente me refiero, ¿no? Y el Sol, él,
¿sí? No es tan fuerte, pero todavía está en orbe, según los orbes que usemos para conjunción, el momento de su muerte, el ascendente en conjunción al Sol. Fíjense entonces esta dirección extraña, narónica, que de pronto enuncia Carter en su libro, citando, no me acuerdo qué fuente, qué autor, es a mi juicio muy funcional en astrología. Si vemos las duodenarias, es decir, 2 grados y medio un año, o las pitagóricas, 5 grados un año, o el C60, 6 grados un año, o el Navamsa, 3 grados 20 minutos un año, o Saptamsa, 4 grados 17 minutos y... Oh, se me fueron los minutos y segundos, disculpen. Vemos que cuando nace la hermana, ¿sí? Marte, que es el regente de 3, ¡pac!, se opone a la Luna, que es el regente del ascendente. Mercurio hace conjunción al Sol, tanto por pitagóricas, 5 grados un año, como por C60, ¿sí? 6 grados un año, porque si usamos un grado de orbe, ¿sí? Y Venus también hace conjunción al Sol por Navamsa, y también por Saptamsa. Fíjense cómo los planetas que más tienen que ver con todo esto, se ponen hasta temprana edad de vida, ¿sí? Todos muy operativos con esta situación, con este aspecto, ¿sí? Estoy muy nervioso con la hora. Es imposible revelar toda esta información. Una vez más calculé muy mal las cosas. Esperen un segundito. Por ejemplo, para cuando fue el peronismo, la renuncia, etc., no tengo yo una fecha cierta de cuándo fue que lo nombraron inspector de gallinas y conejos y qué sé yo. Así que ahí no quise usar estas direcciones porque apuntan a lapsos de tiempo más chicos, ¿sí? 2 años y medio, 1 grado, ya es un lapso de medio... 2 grados y medio, 1 año, perdón, es un lapso de tiempo menor. 5 grados, 1 año, es un lapso de tiempo menor todavía, ¿sí? Quiero ir a, por ejemplo, cuando fallece la madre, ¿no? Las duadamsha, o las duodenarias, perdón, de cuando fallece la madre, Saturno, que corrige la 8, conjunta a Neptuno, regente de 8. O sea, hay algo de muerte, algo de pérdida, qué sé yo. Bueno. En 26:45 de Géminis, ¿sí? Lo ven ahí, 8 de julio del 75, fallecimiento de la madre. Bueno, lo mismo Plutón en el punto opuesto, ¿sí? Que es ahora sí el regente de cuarta, y con todo lo que dijimos ya de la madre con Plutón, oponiéndose a ese Neptuno regente o corregente de octava, por el Piscis interceptado en la octava, ¿sí? Y la octava, por duodenarias, hace conjunción al Sol. Octava función Sol, muerte, ¿sí? Por pitagóricas, la Luna hace conjunción al medio cielo, en 4-5 de Tauro. O sea, 5 grados 1 año, ¿no? Marte, conjunción a la cuarta, que era lo que había ocurrido con otro sistema direccional cuando murió el padre, ¿sí? En las Navamsa, fíjense cómo el Plutón, ¿sí?, hace oposición, yo puse al ascendente, está mal, es al Sol, disculpen, eso está mal tipeado. Plutón en 29:59 de Acuario hace oposición al Sol, ¿sí? Y el ascendente Piscis cuadratura a ese Neptuno en 12, regente de 8, ¿sí? Y la Luna, en 28:38 de Géminis, dijimos que en las conjunciones podemos ampliar un poquitito el orbe, acá estamos justo en 2 minutos, conjunción Neptuno, la Luna en 28:38 de Géminis, ¿sí? Y la octava arriba del planeta que está en la cuarta, ¿sí? Usando las Saptamsa, o sea, las de 4 grados y pico, Neptuno cuadratura a la octava, que es el corregente de octava. Otra vez hay muchas cosas de octava y cosas de cuarta, cosas de la Luna, bueno. Y quisiera ver también ahora para el momento de la muerte, el ascendente por duodenarias, ¿sí? 2 grados y medio, 1 año, en 19:52 de Acuario, fíjense que está ahí ya justito en conjunción a la cúspide, en conjunción al vértex, ¿sí?, y ampliando un poco el orbe al lado de la 8, ¿sí? Y Urano, que es el regente de 8, en 11:4 de Cáncer, ampliando un poquitito el orbe, dijimos que vamos para conjunciones usar un poco más que
un grado, conjunción al ascendente. O sea, ascendente conjunción a octava en Acuario, y Urano, regente de octava en Acuario, conjunción ascendente. ¿Sí? Después, por pitagórica, 5 grados un año, Plutón arriba del Sol. Plutón como fin de vida, rige la cuarta. ¿Sí? Saturno, corregente de la 8, oposición Sol. Luna, regente del ascendente, conjunción Neptuno en 12, corregente de la 8. ¿Sí? En 28-46 de Géminis. ¿Sí? Y el ascendente en 26-53 de Piscis, cuadratura Neptuno, también en 12, regente de 8. ¿No? Y Urano, regente de 8, conjunción a la 8, en 18-5 de Acuario. Con este sí estoy empleando el orbe, por favor. Después la cuarta, fin de vida por C60, conjunción a la Luna natal. Por Navamsa, el Sol conjunción a la 12. Neptuno conjunción a la Luna. ¿Se acuerdan que la Luna hacía conjunción a Neptuno en un sistema? Ahora acá, para la muerte de él. Ahora Neptuno a la Luna, ¿sí? Conjunción. Luna regente del ascendente. Neptuno en 12, regente de 8. ¿Sí? Y usando la Saptamsa, Urano, corregente de 8, en conjunción a Saturno, corregente de 8, y Plutón, con su simbolismo natural de muerte, y de fin de vida por regente de cuarta, conjunción Neptuno, regente de 8. ¿Sí? Voy a dejar de compartir acá para que podamos conversar un poquito, porque si no esto se hace muy agobiante la cantidad de datos para todos, ¿no? También para mí. Pero hubiera querido tener más tiempo para organizar yo la información y que fuera menos cuantiosa y un poquitito, desde al ser más reducida, un poquito más didáctica, por haber menos elementos. Pero con este quizás, no sé si apabullar, ¿hola? Bien. Se cortó la conexión a internet, apareció un cartel que me decía sin conexión a internet, pero fue nada, unos pocos segundos nomás. Bueno, yo entiendo que es mucho lío de información, pero lo que quería subrayar o lo que quería mostrar en todo caso y compartir, es cómo a mi entender este sistema, cada una de estas direcciones funciona, sobre todo cuando se las toma en conjunto, ¿sí? Y quizás, reitero, como dije en un momento antes, para cerrar la primera parte de la exposición propiamente dicha y abrirnos un poquitito los minutos que quedan a conversar, al diálogo, y quizás revele con mayor fuerza su valor cuando lo estamos pensando en relación a un momento determinado del tiempo, como acá, por ejemplo, que hubo eventos puntuales, retrodictivamente, a posteriori, con el diario del lunes, bueno, vemos qué pasó, de acuerdo. Pero anticipándonos a futuro, ¿sí? Como dije antes, ante un proyecto determinado, una operación, una intervención quirúrgica, una operación de tipo de irse a vivir a otro país, o sea, cosas fuertes, ¿no? Idealmente. Podemos aplicar este conjunto de técnicas, o algunas de ellas, las que después de haberlas probado nos hayan llamado más la atención, ¿sí? O las hayamos visto funcionar, por ejemplo, en nuestra propia carta, o en una carta determinada, y podemos rodear de verdad el simbolismo de ese momento con distintos estímulos que vamos a ver si es un año donde, por un lado, hay mayor predominancia, un año, no es solo un año, un momento del tiempo, disculpen, con mayor predominancia de tensiones o de lo maléfico, o de tal casa en particular, o del simbolismo de tal contenido astrológico, o extraastrológico, mejor dicho, desde lo astrológico, en particular, y entonces ver si eso está reforzado significativamente o no. ¿Sí? Yo entiendo que ese es el mayor valor de estos sistemas, y por otro lado, quiero ser claro, porque esto es lo que a mí más me mueve. La utilidad me importa poco de todo esto. Si funciona como otra prueba del funcionamiento de la astrología en general, de ese valor mágico, sobrenatural, sagrado,
qué sé yo, llámenlo asombroso, que tiene la astrología, eso para mí ya es suficiente como experiencia al estar uno viendo eventos, por ejemplo, ya ocurridos en la vida de uno, desde esta perspectiva casi numerológica, porque hay algo fuerte del orden del número acá, y de las armónicas subyacentes, acompañando de alguna manera los procesos que nuestra conciencia o nuestra alma va haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Esto me parece lo más importante. ¿Mm? Bueno, hasta acá era lo que quería compartir. No sé si me quieren preguntar o comentar algo. ¿Se congeló? ¿Otra vez? Bueno, estamos de nuevo acá. Por suerte sigue grabando, creo, solo esto. Y lo que yo creo, espero haber llegado a preguntar antes de que se cortara nuevamente la señal y me sacara del Zoom, era si... ¿me escuchan? Muy cortado, se te cortó muchas veces. Yo ¿no? tampoco los escucho a ustedes. Ay, Dios santo, qué pesadilla este Zoom de mierda. A ver. ¿Me escuchan ahora? Disculpen. Sí, ahora te escuchamos. No, pues yo no los escucho a ustedes. Obviamente hay un problema al haber el sistema, al haberse cortado la... Bueno, ya vengo.